Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué no hay unidad popular? Quinta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, es cierto que el diablo obra la tentación del pecado, pero nunca obliga a pecar. En la tentación caen los débiles. Con la gracia y el favor de Dios, que es en facultad y poder de obrar el bien, el que se propone en su corazón a no dejarse contaminar del pecado, no peca. Escúchalo bien. Escrito está en el profeta Daniel, capítulo 2, verso 43. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Debido a un sueño que tiene aquí en este pasaje Nabucodonosor, con una estatua la cual estaba compuesta de varios materiales, Daniel le explica el sentido de la estatua y llega a este verso en donde le explica, dice: así como viste el hierro mezclado con el barro, o sea, un hierro que hacía parte de la estatua y parte de barro, estaban juntos en esa estatua. Dice, le sigue diciendo a Daniel: se mezclarán por medio de alianzas humanas, o sea, los hombres se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Qué son alianzas? Pactos, acuerdos. Mira, así como el matrimonio es un pacto y un acuerdo, y por mucho que dos personas quieran conformar una familia, si no está Dios de por medio, mira en qué termina un matrimonio. Después de que se dicen que hay amor, termina en violencia, en odio. Dice, pero, se sigue explicando Daniel a Nabucodonosor, dice, pero no se unirán. O sea, hay una parte de hierro, otra parte de barro, pero no se unirán, no se afianzarán. Dice, el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, es imposible en la naturaleza que el hierro se mezcle con el barro, o se una, o se afianza. Es imposible. Entonces, así también son imposibles las alianzas humanas, porque los hombres tienen alianzas humanas, pero al fin de cuentas, por el pecado de la carne, después salen en conflictos. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versos 6, 7, 12, 50 y 51. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes eran enemistados entre sí. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Este pasaje se refiere a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y a su muerte. Entonces, aquí narra que
Pilato, que era gobernador de Judea, oyendo decir la palabra Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, o sea, si Jesús era Galileo, porque él enseñaba en Galilea. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, o sea, que era de Galilea y la autoridad de dar orden de crucificarlo era de Herodes, le remitió a Herodes, o sea, lo envió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, mira. Para condenar a Jesucristo el justo, se hicieron amigos en esa sola ocasión. Escúchalo bien, porque antes estaban enemistados entre sí. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, pertenecía a la asamblea de autoridad competente. Pero este varón, a diferencia de mucha gente, era un varón bueno y justo. De allí que los buenos y los justos, que son verdaderamente en este sentido, no son compatibles con el mundo. Dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, en su corazón no admitía ni era compatible con lo que hicieron con Jesús de Nazaret. Entonces, así pasa, hermanos. En el mundo no hay unidad popular, pero entre todas las personas que conforman el mundo, siempre van a haber varones buenos, mujeres buenas y justas, que no consienten el acuerdo de los que gobiernan, no admiten ni son compatibles con los hechos de los que gobiernan. Por eso es importante Dios en la unidad de un pueblo. Escrito está en el profeta Nehemías capítulo 6, versos 2 y 3. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Mira, y esto es bueno, que así como Arimatea, como José y Nehemías toman determinaciones en las obras del mundo, así debe de ser todos los hombres y todas las mujeres que verdaderamente se consideran buenas y justas y que quieren recibir la gracia del Señor. Dice aquí referente a Nehemías que Sanballat y Gesem, que contrariaban a Nehemías, enviaron a decirle, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ya por el mismo proceder de ellos, ya Nehemías sabía que pensaban hacerle mal. Había un plan perverso en ellos, maquinaciones de personas que él consideraba precisamente por la manera en que lo contrariaban adversarios. O sea, estaban influenciados por Satanás. Y Nehemías les envió mensajeros diciendo, yo hago una gran obra en Dios y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. O sea, acabaría la obra que estaba haciendo él para Dios, dejándola para ir de pronto a confabularse con hombres que no son dignos de la justicia, de la razón y de la verdad. Por eso es que Dios no está de acuerdo tampoco con yugos desiguales. Nunca entre los creyentes y los del mundo va a haber acuerdos en justicias, acuerdos en derechos, acuerdos en razón. El mundo siempre va a tirar a un corazón lleno de malos deseos, y nosotros los cristianos pues vamos a estar favorecidos en todas esas enseñanzas que nos ha dado Dios por razón y justicia. Escrito está en el profeta Abdías, verso 7.
todos tus aliados te han engañado. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Mira, cuando hay alianza entre gentes del mundo y creyentes de Dios, pues pasa lo que dice aquí el profeta Abdías. Mira, dice, todos tus aliados te han engañado. O sea, el creyente que haga alianzas con personas del mundo, que haga pactos y acuerdos, pues es muy probable, muy factible, y es un gran porcentaje que sea engañado. Escúchalo bien. Los que estaban en paz contigo, sigue diciendo el profeta Abdías, prevalecieron contra ti, o sea, tuvieron superioridad contra ti. ¿Por qué? Porque quizás fueron conociendo debilidades en esa persona justa y buena. Entonces después pues se aprovecharon para prevalecer sobre estas personas. Dice, y los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, o sea, pusieron red, pusieron trampas. Escúchalo bien. Y termina diciendo, no hay en ello entendimiento, o sea, con la gente del mundo, que en donde no hay unión popular, nunca va a haber un buen acuerdo. Nunca va a haber una relación amistosa. Llegará el día en que se descubrirá la hipocresía. Mira, nunca va a haber razón. Entonces, para que haya buenos acuerdos, buenas relaciones amistosas y para que en realidad se trabaje en función de la razón, pues ahí es precisamente donde hace falta Dios. Dios restaura los matrimonios, Dios restaura las relaciones sociales, Dios restaura las relaciones familiares. Mira, de allí que eso es lo que precisamente no permite que haya unidad popular. La concupiscencia de la carne, por precisamente los malos deseos en pasiones, placeres, y en los malos deseos que hay en el mundo y en la misma vanagloria de la vida. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 26, verso 11, 1, 4, 5 y 8. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio, que repite su necedad. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Nunca responda al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Tremendo. Dice aquí que como perro que vuelve a su vómito. ¿Qué perro será que no se vuelve a tragar su vómito? Entonces Dios, comparándolo con las personas que precisamente no tienen la manera de vivir esa unidad popular, dice, así es el necio, que repite su necedad. El necio es una persona imprudente, ignorante de la razón, de la justicia. Y al igual que el perro, pues lo que hacen es repetir las imprudencias, necedades, son tercos, obstinados. Y dice que como no conviene la nieve en el verano, porque son dos cosas totalmente opuestas, no puede haber nieve en un verano, ni la lluvia en la siega, así como no conviene la lluvia en el tiempo de cosecha, porque la lluvia es necesaria, es en la siembra, para que precisamente las plantas sean regadas con aguas del cielo. Dice, así no conviene al necio la honra, porque si honran a un necio, él se va a creer sabio en las imprudencias que hace. Entonces dice, nunca responda al necio de acuerdo con su necedad, de acuerdo con su imprudencia, para que no seas tú también como él. El que le responde al necio de acuerdo con esas necedades, pues va a ser necio también. Entonces dice, responde al necio como merece su necedad. Repréndelo y si es posible castígalo, para que no se estime sabio en su propia opinión, no se haga méritos. Como quien liga la piedra en la honda, o sea, como quien asegura la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio.
lo engrandece y al final le hace un daño para perdición. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.